Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 4662 de 2025. Procedamos con la lectura del acta. Lunes 16 de junio de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Steven Aníbal Flores Olivera e integrado por las vocales Lupe Mariela Merino de la Torre y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 4662-2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Servicios Pama Salud EIRL en el marco del concurso público número 3-2025-BN convocado por el Banco de la Nación para la contratación del servicio de atención médica para oficinas administrativas del Banco de la Nación. En representación del postor impugnante se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Óscar Alberto Aquino Torres, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima número 78252. En representación del tercero administrado Esteo Consulting SAC se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Gustavo Adolfo Cortés Carpio, identificado con registro de Colegio de Abogados del Callao número 11343. Deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 6 de junio de 2025 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que interviene la vocal Lupe Mariela Merino de la Torre en reemplazo del vocal César Arturo Sánchez Caminiti, según rol de turnos de vocales de sala. Se deja constancia en que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del TCP. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del postor impugnante. Adelante, doctor Aquino. Muy buenos días, miembro del Tribunal Público presente. Voy a compartir las diapositivas para ilustrar mejor el caso. En el presente caso solicitamos como pretensiones que se revoque el otorgamiento de la buena pro del adjudicatario. No se admite o descalifique la oferta del adjudicatario, se otorga la buena pro a mi representada en atención a los siguientes fundamentos. El adjudicatario no cumple con anexar el contrato de consorcio exigido por la Directiva 5/2019 y por las bases. En las bases se puede apreciar en la parte inferior que respecto a experiencias adquiridas en consorcios, se debe presentar el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones. En este caso, el adjudicatario no lo ha presentado en su recurso de absolución, asimismo como la entidad reconocen expresamente que no lo han presentado. Es decir, no es un punto controvertido porque la otra parte está allanándose, señalando que efectivamente no han presentado el contrato de consorcio. El contrato de consorcio recién lo ha presentado en este recurso de apelación, por lo cual eso queda pues claro. Ahora, dicho contrato de consorcio, en su lugar presentaron un documento de exclusión y modificación de contrato de consorcio, el cual es distinto, el cual el adjudicatario y la entidad han reconocido que es un documento distinto al requerido. Por lo tanto, no se tiene pues fehaciencia de que si realmente en el contrato original se está cumpliendo con los requerimientos mínimos exigidos por la Directiva 5/2019, toda vez que en el caso de los contratos de colaboración empresarial de consorcios, se requiere la presentación del contrato de consorcio, tal como exige la resolución 140/2024. Es decir, es expreso. El documento es un documento de contenido esencial que no puede ser pues subsanado. En este caso, el adjudicatario está solicitando la subsanación. Es decir, está reconociendo que han incumplido con lo que dicen las bases y piden la subsanación. Ello es incorrecto, toda vez que el contrato pertenece a riesgo de calificación, experiencia, y no puede ser subsanado.
Ahora, si revisamos ese documento, que no es el contrato de consorcio, sino es un documento accesorio con finalidad distinta, que es la exclusión y modificación del contrato de consorcio, podemos observar una serie de aspectos no claros o confusos, como se puede observar respecto al porcentaje de las obligaciones. Aquí podemos ver que en dicho documento señalan participación de utilidades y pérdidas. Es decir, no hacen referencia a lo que las bases exigen. Las bases exigen que se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. Porcentaje de obligaciones en el contrato presentado. Sin embargo, ellos presentaron una participación de utilidades y pérdidas, es decir, en ningún extremo señalan la participación en la ejecución de la prestación de servicio, sino solo de utilidades y pérdidas. Es decir, la empresa ni siquiera pudo haber participado en ejecutar el servicio, solamente formó parte de las utilidades y ganancias y pérdidas que la empresa puede ofrecer. Asimismo, también vemos pues que en ese documento señalan pues el porcentaje de 25%. Sin embargo, recién ahora en su escrito de absolución, ellos reconocen y no, ahora dicen que es del 33.3% de participación. Es decir, por un lado dicen en su documento que es un 25% de participación y ahora en su escrito de absolución dicen no, que es un 33.3%. Es decir, ni siquiera el adjudicatario sabe realmente cuál es el porcentaje de participación. O sea, no se tiene claro. Y los documentos obviamente no ayudan porque ese documento de modificación y exclusión pues hace referencia a utilidades y pérdidas y con su finalidad de exclusión y pues de exclusión de los integrantes, ¿no? Entonces no se puede establecer fehacientemente las obligaciones porcentuales, ni las obligaciones ni el porcentaje, por lo cual consideramos pues que ha incumplido. Asimismo también el adjudicatario señala en este caso no se debe aplicar la directiva 5/2019, por lo cual consideramos que es un error, porque ya en abundante jurisprudencia señala que en el caso de consorcios se aplica directiva 5/2019, por lo cual consideramos pues ha incumplido y se debe pues descalificar. Ahora, respecto a otra observación que realizamos, señalamos pues que el acta de conformidad, varias actas de conformidad que han presentado, no se establece el monto del contrato ni las penalidades, no hacen referencia a ello, es decir, han omitido esa información mínima requerida. Ellos hacen referencia pues a que la normativa expresamente no lo regula. Sin embargo, ellos tácitamente están reconociendo efectivamente que esa información, el monto contractual y la adjudicación de penalidades no está consignado en sus documentos, por lo cual consideramos pues que también han incumplido con ello. Así la resolución 1072/2024 señala que un requisito básico mínimo obligatorio es el monto del contrato vigente, así como la aplicación o no de penalidades. Es lo mínimo que se exige para poder tener certeza de si que realmente se ha llevado a cabo o no las experiencias, ¿no? Por lo cual consideramos pues que también han incumplido. Ahora, ellos cuestionan nuestra oferta señalando pues que en nuestra constancia nosotros no hemos consignado pues el monto contractual y el plazo contractual no serían pues concordantes con nuestro contrato. Ello es incorrecto, toda vez que en nuestra constancia, como se puede visualizar en la parte inferior en amarillo, se establece un monto parcial. Es decir, obviamente el contrato tiene un monto de 3.320.000 soles y en esta constancia 777.777.66 soles. Obviamente es menor porque el monto de ejecución
es un monto parcial, igual en el plazo. En nuestro contrato el plazo era de 1096 días y en esta constancia es 243 porque es un plazo contractual parcial también, y esto es permitido porque en las bases, en la parte inferior señala, pues, en el caso de servicios de ejecución periódico continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que ya ha sido ejecutada durante los 8 años anteriores a la fecha de ofertas. Como podemos observar, respecto a ejecución periódica de servicios, permite que solo se acredite una parte que ha sido ejecutada. Eso es lo que nosotros hemos consignado, solamente la parte que ha sido ejecutada, por lo cual nosotros cumplimos fehacientemente con nuestra experiencia. En ese sentido, miembros del tribunal, consideramos pues que en primer lugar el adjudicatario no ha cumplido con la presentación del contrato de consorcio, tanto así que ellos mismos lo han reconocido, la entidad lo ha reconocido también así. También en respecto de las obligaciones, no señalan el porcentaje correcto, no sabemos si es el 25%, el 3%, porque ellos señalan que se debe de aplicar a su porcentaje la ley de sociedades, y por lo cual le arroja un monto distinto. En ese sentido, consideramos pues que se deje sin efecto ese recurso de apelación toda vez que no cumple con lo mínimamente exigido. Eso sería todo, mismo tribunal. Muchas gracias, doctor Aquino. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del tercero administrado. Adelante, doctor Cortés. ¿Qué tal? Buenos días. Por favor, confirmarme que... Sí se puede ofrecer sus diapositivas. Sí, pero no avanza, me parece. No, no avanza. Un momentito, por favor. Disculpe usted, pero cuando lo probamos sí avanzaba. Si gusta, en secretaría podemos apoyarlo. A ver, intente ahora. No avanza, disculpe. Ya, por favor, personal de secretaría, si podemos proyectar las diapositivas del doctor. Deje de compartir, por favor, doctor. Bien, usted nos indica conforme desee que avancemos. Sí, por favor. Mire, nuestra empresa es Esteo Consulting, ha sido válidamente adjudicada. Quería resaltar una palabra o una mención que dijo la otra parte. Dijo que la entidad ya se pronunció y que en su informe ha dicho que justamente es cierto que nosotros no cumplimos en algún extremo de los puntos controvertidos. Y no es cierto. La entidad ha presentado un informe del comité, ha presentado un informe técnico
y ha presentado un informe legal número 77 y en los tres se ratifica en otorgar la buena pro a nosotros y desestima todos los puntos de apelación de la otra parte. Entonces no puede iniciar sin antes hacer esa precisión, porque es una mentira aprovecharse que la entidad no está presente para decir que la entidad les ha dado la razón en alguno de los extremos, y eso no es cierto. Siguiente lámina, por favor. La otra parte ha señalado algo importante, ha señalado que la experiencia de los consorcios o la evaluación de los consorcios debe de darse de acuerdo a la Directiva 005-2019. Perfecto, es cierto. Entonces, es cierto, y entonces hay que indicar lo siguiente. Nuestra empresa no ha presentado ningún contrato para acreditar experiencia del postor, y ninguno de esos contratos son con entidades públicas. Y ninguno de esos contratos son contratos en consorcio, en el cual se hubiera constituido un consorcio para ejecutar cada uno de estos contratos. Tal es así que nuestros contratos son de fecha 2022-2023. Entonces, el párrafo indicado en las bases respecto a que el contrato presentado en la oferta debe señalar fehacientemente las obligaciones y las participaciones debe ser cierto. Sin embargo, no puede exigirse a un proveedor que ya hubiera suscrito contratos anteriores a la fecha de las convocatorias de las bases, que estos contratos sean adecuados a lo que indica ahora las bases. ¿Ok? Eso en primer lugar. Segundo, los contratos que hemos presentado es con la empresa gestora de servicios viales, empresa privada. ¿Ok? Y lo que cuestiona la otra parte no es el contrato, cada uno de estos contratos, sino que nosotros, en atribuciones de lo que indica la Ley General de Sociedades, la Ley General de Sociedades te permite crear un contrato asociativo para afrontar diversos negocios, no un negocio específico ni para un momento específico, sino que se ha creado un grupo denominado GELSE, que conforma a 3 empresas, para que estas 3 empresas desde el año 2021 puedan ejecutar con privados los contratos que ellos requieran. Y lógicamente incluso para negocios que todavía aún no existan, sino que se realicen en el tiempo. Por lo tanto, no se le puede exigir que a ese consorcio denominado Grupo GELSE se le pueda, que ya establezca cuáles son las obligaciones que asume cada parte en cada uno de los contratos. Pues cómo alguien pudiera saber cuáles son las obligaciones de cada uno de los contratos que va a suscribir. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Entonces, cabe hacer una aclaración aquí. La Directiva 005 regula los contratos asociativos para contratar con el Estado, mientras que el artículo 445 de la Ley Sociedades dice que se crean contratos asociativos para participar de forma activa directa en negocios determinados. Ahora, el artículo 448 dice que el contrato deberá establecer el régimen y los sistemas de participación. Lo indica nuestro contrato, indica que es 25%. Pero además dice algo, dice, de no hacerlo o de no estar claro, en todo caso, dice que se entenderá que la participación es en partes iguales. Nosotros no hemos dicho que la participación de nosotros es 25, pero después nos damos cuenta que es 33. No, nuestra participación es 25%, pero como el apelante dice que debe decir además qué actividades ejecutó, que estas debieron estar vinculadas al objeto de la contratación, como dice la directiva para contratos con el Estado, ojo, para contratos con el Estado. Entonces dice, como no dice exactamente cuál es la participación ni qué actividades se ejecutó, entonces lo que nosotros decimos ya, nuestra participación es 25%. Pero si usted quiere que lo diga expresamente, quiere saber qué actividades se ejecutaron, le recomendamos entonces que lean el artículo 448, y en el cual dice que si no estuviera claro o no está la participación del consorcio, se entiende que es en partes iguales. Eso es lo que hemos dicho. Siguiente, por favor. Nosotros hemos presentado este documento en la oferta y este documento señala claramente en el antecedente Esteo Consulting 25%. Debo aclarar, este documento es un documento suscrito entre 3 partes, un acuerdo de voluntades de 3 partes que se someten de acuerdo a sus voluntades y es entre privados. Esto es la denominación de un contrato. Entonces, no puede decirse que lo presentado no es un contrato. Recordamos, estamos siempre nosotros entre privados. Siguiente, por favor. El adjudicatario dice que no hemos presentado el contrato de consorcio. Primero, yo he presentado el documento mencionado.
¿no? Lo que decimos es que este documento se llama exclusión de consorciado y modificación de contrato de consorcio presentado en la oferta y no deja de ser un contrato, no deja de señalar cuál es el porcentaje de participación, 25%, pero además en el antecedente indica lo siguiente, de que existe también una escritura pública de fecha 26 de julio de 2011 que señala que esto fue creado para diversas actividades futuras. Siguiente, por favor. Además, indicamos que la resolución 2167 de 2015 indica que lo que se debe evaluar es el contenido de la información, más no la denominación. Por lo tanto, cuando él dice, el documento dice exclusión, entonces no es un contrato, eso no es cierto. Siguiente, por favor. Indicamos también, reiteramos, la ley de sociedades establece la posibilidad de contratos en asociación en participación o consorcios, de acuerdo al artículo 448, pero se nos exige también la directiva 005, pero esta directiva no regula los contratos asociativos, eso hay que dejarlo en claro. Siguiente, por favor. Una diferencia es que la finalidad de la directiva 005, como señala el apelante, es que los proveedores participen en consorcio en las contrataciones que realizan las entidades, ojo. El objeto es también las contrataciones que realicen las entidades, ¿ok? Pero además, el artículo de definiciones dice que esta directiva y estos consorcios que quiere que el postor que nos exige que seamos un consorcio así, fueron creadas y tiene como anexo de definición que es el contrato asociativo para contratar con el Estado, mientras que el documento que nosotros hemos presentado no era para contratar con el Estado, era para contratos entre privados suscritos con anterioridad a la convocatoria de estas bases. Siguiente, por favor. Por lo tanto, cabe aclarar, los contratos entre privados y asociativos no requieren una literalidad específica, a diferencia de los que señala la directiva, ¿no? Y además, hay otro punto importante en la propia directiva y es concordante con lo que indica la Ley General de Sociedades y lo que indica la directiva en su disposición transitoria es lo siguiente. En caso que dichos documentos no consignen el porcentaje de participación, se presume que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Siguiente, por favor. Otro punto importante. Dentro del escrito de apelación, el proveedor cuestiona y dice que nosotros no cumplimos porque de acuerdo a la resolución, entonces debe estar claro los porcentajes de participación, pero la resolución que él utiliza es de una empresa que participa como consorcio ante la entidad y utiliza un contrato de la Municipalidad Provincial de Requena, es decir, un contrato público, un contrato con el Estado, en el cual lógicamente era aplicable directamente la Directiva 005-2019, pero no en este caso. Siguiente, por favor. Reiteramos, nosotros no hemos dicho que es el 33, sino que a criterio del apelante, si para él no está claro, si él cuestiona el porcentaje de participación, entonces que revise lo que indique el artículo 404, que se revise lo que indique el artículo 448, que dice que en el caso de que no se consigne los porcentajes de participación, se entiende que estos en partes iguales y como ese contrato es de 3 empresas, entonces sería de 33% bajo lo que cuestiona el propio apelante. Siguiente. Señor Cortés, disculpe, su tiempo se ha cumplido. Se le concede 30 segundos para que termine su exposición. Sí. Siguiente, por favor. Siendo así, entonces el monto sería superior incluso a lo ya acreditado. Siguiente, por favor. Hemos presentado nosotros, hemos indicado, y esto es lo último donde voy a indicar, el contrato que figura en el documento presentado antecedentes es una escritura pública de la fecha 26 de julio del año 2021. Esta es la que dice que recién estamos presentando. Mire, lo que tampoco he dicho es que sí me equivoqué y recién lo estoy presentando. Lo que he dicho es, para mejor resolver, para mayor claridad, nosotros hemos puesto de que existe un contrato también de fecha 26 de julio del año 2021 y que el tribunal debe valorarlo si este es un documento subsanable. Y para que sea subsanable, nosotros manifestamos aquí que los criterios de subsanación son una lista abierta de posibilidades siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. Como el documento ya estaba referido... El tiempo se ha cumplido, disculpe que le corte. Sí, claro, está bien, voy a continuarlo. Bien, se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, gracias. De manera concreta nada más. Bueno, lo que el adjudicatario está diciendo, en pocas palabras, es que sus documentos
que acreditan experiencia no se someten ni a la Directiva 5/2019 ni a la Ley de Contrataciones. Eso es el resumen de lo que está diciendo. Es decir, sus documentos no pueden ser tomados bajo la normativa de contrataciones, por lo cual ellos pues son una isla aparte y que no pueden ser cuestionados porque no le competen entonces ni a los órganos del OCE, ni la directiva, ni la normativa del OCE. Por lo cual eso no es correcto. Las bases son claras, objetivas, y todo aquel postor que quiere presentarse a un procedimiento de selección tiene que ver si cumple o no con esas disposiciones. Ahora, efectivamente, nuevamente, el adjudicatario está señalando, pues, en base a una normativa de la ley de sociedades, un porcentaje distinto al que está en su supuesto contrato. Entonces, que sea claro y preciso. O es el 33.3% o es el 25%. ¿Cuál es el porcentaje válido? No lo señala. Entonces, si él dice que su documento está en aplicación de la ley de sociedades, la ley de sociedades da un porcentaje de 33%, entonces el porcentaje que está en su documento es incorrecto según la normativa que están mismo aplicando. Entonces, ¿de dónde sale el 25% cuando según la ley de sociedades debió ser 33.3%? O sea, no es claro, ni siquiera ellos lo tienen claro, por lo cual consideramos pues que incumplen con esa disposición. Ahora, también no son claros en decir el contrato de consorcio en escritura pública que han presentado recién en estos cursos de apelación, ¿es el contrato original o el que está en su oferta es un accesorio porque dice modificación y exclusión? Es decir, ese documento tiene la finalidad de excluir y modificar, por lo cual tampoco lo tenemos claro. Entonces, que lo manifieste de una mejor manera y pues poder dilucidar mejor el caso, porque en los documentos no figura el contrato de consorcio y ellos están señalando de manera tácita, en directa, están señalando efectivamente que no lo han presentado. Es decir, hay un contrato de consorcio con escritura pública. Si lo presentan es porque ese es el contrato de consorcio. Entonces están incumpliendo con lo básico de la normativa de contrataciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Se consulta al representante del postor adjudicatario si va a hacer uso de su derecho de dúplica, de ser así también por el espacio de 3 minutos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días con todos. En realidad, no solamente como mi abogado va a ser quien va a defender el caso. Sí, disculpe, doctor Steven. Perdón. Un segundo. Para efectos de esta audiencia pública, tan solo se encuentra autorizado el doctor Cortés como representante del adjudicatario. Es el único que puede hacer uso de la palabra. Sí, doctor Steven, para continuar. Mire, lo que quiero decir, yo no he dicho, no se ha dicho que nuestra participación es del 25%, pero ahora nos corregimos si es 33.3%. No hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es que lo que pasa es que el proveedor apelante olvida lo que ha escrito, lo que ha redactado en su apelación. En su apelación ellos han dicho que no les queda claro el porcentaje de participación, que para ellos no está expreso. Y lo que se le ha recordado es, bueno, si para usted no está expreso, le recuerdo que la Ley General de Sociedades le dice que la participación es por igual. Eso es lo que se ha dicho. En el punto que me quedé, lo que yo estaba indicando era también sobre la escritura pública. La escritura pública es del año 2021. Ella establece el contrato de consorcio, establece las mismas participaciones, solamente que el proveedor había indicado en su escrito de apelación de que este no había sido presentado. Entonces nosotros decimos, aún en el supuesto de que debiera ser presentado, este es un requisito subsanable. ¿Por qué? Porque la ley lo permite, porque la presentación no cambia el contenido esencial de la oferta, porque el documento ya estaba referido en nuestra oferta, porque además este documento, a diferencia de otros contratos, es un contrato que está ratificado, está expresado en una escritura pública. Por lo tanto, calza en el numeral
que establece que los documentos emitidos incluso en ejercicio de privado, pero haciendo uso de su función pública, permiten ser subsanables. En nuestro escrito de apelación lo hemos desarrollado, incluso con sentencias del Tribunal Constitucional, donde le establecen la competencia de funcionario público o de que brinda un servicio de función pública a los notarios y por ende a las escrituras, que son instrumentos públicos. ¿Ok? Ahora, otro punto, las constancias de prestación, que también ha sido cuestionada. Nosotros hemos presentado actas de conformidad, no hemos presentado constancias de prestación, por lo tanto no se nos puede exigir lo señalado en el artículo 169. Por otro lado, bueno, ha olvidado también mencionar otros puntos de apelación que ya han sido revertidos, que él quiere desnaturalizar nuestras prestaciones, es decir, que nuestros contratos tienen algunas partidas y otras no, y que algunas partidas deben ser usadas y otras no, y eso ha sido ya expuesto también en nuestro recurso, que eso no es posible de acuerdo a las propias absoluciones del comité de selección. Y un punto, hemos presentado un escrito también señalando que habría presunta información falsa en el apelante. ¿Por qué? Porque el apelante presenta el contrato 190020 suscrito con Electroperú, presentó una constancia y nosotros hemos accedido por acceso a la información a Electroperú, hemos presentado el escrito, y este contrato y esta constancia presentada en su oferta no es la que se les ha emitido. A ellos se les ha emitido otra en otra fecha. Pero eso no es lo más importante, sino que en la información registrada en el SEACE respecto a este proceso de contratación, respecto a este concurso que participó con Electroperú, respecto al contrato y ejecución, lo que está acreditado en el SEACE es que ese contrato se originó el 22 de noviembre del 2019 y culminó el 30 de diciembre del 2022. Sin embargo, como pueden ver a su derecha, han presentado dos constancias de trabajo, solamente estoy presentando una, donde dice que ese personal trabajó del 14 de abril del 2020 al 14 de octubre del 2023. ¿Dónde? En Electroperú. ¿Para cuál servicio? Para el mismo que ellos han presentado y acreditado, y en el contrato 190020. Entonces, ¿cómo una empresa puede haber su personal trabajado hasta el 14 de octubre del 2023 si, de acuerdo a la información registrada en el SEACE por la entidad, ese contrato finalizó el 30 de diciembre del 2022? ¿Ok? Eso habría aquí, y digo habría, presentación de información falsa, porque si yo obtengo y lo baso, no en mi opinión, sino lo baso en la información registrada en el SEACE para este contrato. Lastimosamente el tiempo es corto, si no yo daría los antecedentes de qué dice el contrato, dónde está el contrato, cuál es el link. Lo tengo aquí en diapositivas, pero lastimosamente por un tema que no avanza, no retrocede, no puedo mencionar el registro, pero sí lo he presentado en escrito y está ya en el toma razón. Muchas gracias. López, le agradezco. Habiendo concluido con la etapa expositiva de la presente audiencia, vamos a pasar a la siguiente parte, en la cual se formularán las consultas que el colegiado pueda tener. En ese sentido, se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No voy a formular consultas. Gracias, doctora. Se consulta de igual modo a la doctora Lupe Merino si va a formular preguntas. Una consulta al adjudicatario. De su exposición entiendo que, por favor, confírmeme, en la oferta usted presentó un contrato de exclusión, ¿no es cierto? Y que a su vez modificaba el contrato de consorcio que se había elevado en escritura pública. Eso es lo que he entendido. ¿Es así? En la oferta, ¿qué documento presentó? En la oferta se presenta un documento denominado de exclusión de consorciado, pero que excluye a otro consorciado, no al consorciado que participa en este proceso, no a la empresa Esteo Consulte. Lo que en ese también el documento presentado se hace referencia al documento anterior, o sea, se hace referencia al contrato anterior, y no era necesario presentarlo porque ya en este documento presentado en la oferta establecía las participaciones y los porcentajes de participación sin ninguna duda, de modo inequívoco, y lo que digo es, ante la exigencia del proveedor de que se presente el contrato inicial, este también resulta ser subsanable porque este está en una escritura pública. Está el número, está la fecha, y hemos explicado por qué, en nuestro registro de apelación, de absolución, hemos explicado por qué resulta ser subsanable. No solo por ejercicio del privado en función pública, sino que su presentación no altera el contenido de la oferta y porque ya se encontraba referenciado. Y hemos indicado incluso que
en el escrito de absolución de que el Tribunal de Contrataciones hemos puesto la resolución que incluso en su momento permitió que se subsane un documento privado denominado BPM y que incluso se le incluya la traducción no presentada. ¿Esto por qué era permitido? ¿Por qué? Porque el artículo 60 no es una caja cerrada. Permite la subsanación siempre y cuando no altere el contenido esencial de la oferta. Y se encuentre referenciada además. Y este es el caso de nosotros. El documento está referenciado. Tan referenciado está que el propio adjudicado, sin haber accedido a ese documento antes, lo notó, lo advirtió y indicó, este es el documento. Gracias. Bien, queda clara su posición. Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo. Gracias, doctora. Yo también tengo una consulta, casualmente, en relación con lo preguntado por la doctora Merino, señor Cortés. A ver, ustedes para acreditar su experiencia como postor en este procedimiento han presentado, según estoy revisando su oferta, han presentado una serie de contrataciones y de adendas, ¿no? Adendas a tales contratos. Permítame un segundo. Todas sus contrataciones han sido con esta empresa privada como cliente, Gestora de Servicios Viales S.A. ¿Es correcto? Es correcto, doctor. Son empresas entre privados. Son, ¿cuántos contratos en realidad? Porque aquí también veo adendas. Sí, son 3 contratos y a su vez esos tienen adendas. Adenda 1, número 2, adenda 3, que se firmaron en diferentes fechas y en el cuadro se ha puesto de modo diferenciado, ¿no? Algunos los ponen en conjunto, ¿no? Se lo ponen en conjunto, contrato más la adenda suma tanto, pero nosotros lo hemos presentado diferenciado. Entiendo. Ahora, estos contratos firmados con este cliente Gestora de Servicios Viales, ustedes lo han ejecutado en consorcio, ¿verdad? Es correcto. Ya, en todos estos consorcios habría participado su representada Esteo Consulting SAC. Sí, la empresa Esteo Consulting SAC, y a su vez con otra empresa denominada Esteo Inversiones y otra empresa más, en el año 2021 elaboran un contrato asociativo reconocido por la Ley General de Sociedades. Y estos contratos asociativos, diferentes a los que uno elabora con su promesa de consorcio para participar en entidades públicas, a diferencia de eso, es un contrato general, amplio, en el cual permite que hacia futuro, digamos, del 2021 y a la fecha, podemos suscribir un contrato con un privado y con el privado podemos participar en ese contrato bajo la denominación de Grupo GELSE, porque es un contrato asociativo con escritura pública. Y entonces el privado suscribe contrato con nosotros y ahí se establecen las participaciones. No necesitamos en ese contrato establecer cuáles son las obligaciones que ejecutará cada uno de nosotros, qué hará si ejecuta, entrega tales actividades o cumple con el personal. No es necesario. Señor Cortés, y no es necesario, ¿por qué? Señor Cortés, estamos haciendo preguntas, señor Cortés, por favor. Sí. Ya ustedes han tenido cada una de las partes más de 14 minutos para poder exponer sus argumentos. Le agradeceré que nos siguiamos a contestar las preguntas que se le formulan. Sí. Disculpe. Ya. Entonces, ha presentado estas contrataciones, 6 en total, ¿no? Con el mismo cliente, y el servicio lo han prestado como consorcio en el cual participaba su representada, la empresa Esteo Consulting SAC. Es correcto. Ya, a ver, es un contrato en el ámbito privado, donde existe libertad contractual, como usted muy bien ha referido, pero ahora usted está pretendiendo, su representada está pretendiendo, utilizar tales contrataciones privadas para contratar con el Estado, para contratar con una entidad pública. Eso es válido porque la normativa de contratación pública permite que la experiencia que acreditan los postores pueda derivar del ámbito privado. Sin embargo, cuando un privado, un proveedor, pretende contratar con el Estado, acreditando su experiencia a través de contratos privados, tiene que ceñirse a las reglas previstas para los contratos públicos, porque estamos en el marco de un proceso de contratación pública. En ese sentido, la normativa de contratación pública establece en la ley, el reglamento y en las directivas que el OCE en su oportunidad y el OS ahora aprueba para tales efectos, una serie de condiciones. Entre ellas, por ejemplo, que para acreditar experiencia en un contrato público,
por más que derive de una contratación privada, los proveedores evidencien el porcentaje de participación que tuvieron en aquellos contratos privados o públicos, en el caso de ustedes, contratos privados. ¿Esa información es acreditada con la documentación que ustedes han remitido? Por supuesto que sí, tanto en la oferta que señala en dos extremos que la participación es del 25%, y tanto al momento de absolver la consulta donde adjuntamos el contrato de fecha del año 2021, donde no hay ninguna modificación. Se ratifica que es de 25% y la participación de las 3 empresas descritas. Bien. Señor Cortés, ¿han presentado 1 o 2 o cuántos documentos para acreditar el porcentaje de participación de esta empresa Esteo Consulting? Se han presentado 6 contratos con la empresa GES Vías, 6 acreditaciones de experiencia. No, disculpe, mi pregunta es, para acreditar la participación, el porcentaje de participación de su representada, ¿han presentado para cada contratación un contrato, un documento, un contrato de consorcio, o han presentado uno solo para las 6 contrataciones? Sí, se ha presentado uno solo para las 6 y en el anexo 7 se ha puesto abajo en notas de que el contrato presentado, denominado Grupo Gelse, que establece participaciones de 25% para el adjudicatario, le es aplicable a cada uno de los contratos. Porque, como indiqué, el contrato que se estableció inicialmente es un contrato macro para afrontar negocios entre privados y siendo el mismo cliente, se utiliza el mismo. Se ha precisado también. Para acreditar la situación, para acreditar las 6 experiencias, ustedes han acompañado un solo documento del cual se desprendería el porcentaje de participación. Sí, y se ha precisado en el anexo 7, lo hemos indicado por qué y cómo. Ya. Y dígame, este documento que ustedes han presentado para acreditar el porcentaje de participación que esta empresa Esteo Consulting tuvo en dicho consorcio, ¿qué documento es? Es un contrato, perdón, en la oferta es un contrato denominado exclusión de consorciado, que señala los porcentajes de participación de cada uno de los consorcios. Y al consorciado excluido no es parte de mi participación, o sea, no soy el excluido, no afecta mi participación. Ya, o sea, ¿no han presentado ustedes per se un contrato de consorcio? Sí, es un contrato de consorcio, es una modificación del contrato de consorcio. Es la modificación al contrato de consorcio. ¿Y por qué no acompañaron el contrato de consorcio que celebraron en su oportunidad? Bueno, yo en ese punto sí desconozco porque yo no armo la oferta, ¿no? Y el objeto de este documento, denominado exclusión de consorciado, o sea, el objeto era excluir a un consorciado, básicamente, a uno de los integrantes de ese consorcio. Excluir a un consorciado y reemplazarlo por otro, pero la fecha también es importante. La fecha de exclusión de este consorciado no tiene ninguna relación con los contratos que ya se habían suscrito y presentados en la oferta. Ya. ¿Y los porcentajes de participación? Siempre es 25% para nuestra empresa, 25% para otra empresa denominada Esteo Inversiones y 50% para otra empresa. Pero al excluir a uno de ellos, es el porcentaje de aquella empresa. No se altera, no se alteró, está indicado también. Es reemplazada por otro. Es reemplazada por otra empresa. Sí, no altera. Nuestra participación en ningún momento se alteró. Siempre sigue ¿Esta 25%. exclusión fue posterior o contemporánea a los contratos que ha celebrado? No, es posterior, es del año 2024 esta exclusión. ¿Y los contratos fueron previos? Sí, 22 y 23. ¿Y cómo es posible excluir porcentaje de participación a una empresa de un contrato que ya se ejecutó? No se excluye respecto a este contrato asociativo, que quiere decir que esta empresa ya no va a formar parte de los contratos que se ejecuten hacia adelante. Ya, pero de lo que se trata en la contratación pública, en el requisito experiencia del postor, es que se verifique la destreza que han adquirido los proveedores en la ejecución de una determinada prestación. Por eso es que se exige que para cada contratación que
presente un proveedor para acreditar su experiencia, se acompañe el contrato de consorcio o promesa de consorcio que para dicha contratación, para dicha experiencia que se pretende acreditar, el postor haya ejecutado. Sí, doctor, hay un punto importante. Ese requisito que usted señala, que está en las bases y que está en la directiva 05-2019, dice que ese documento es para la experiencia que se utiliza para acreditar con entidades del Estado. O sea, yo le entiendo su naturaleza, su raciocinio, pero si se verifica el objetivo, el alcance y la denominación en el reglamento de lo que es un contrato de consorcio, está referido siempre a las contrataciones que se realizaron con el Estado o la experiencia que se busca acreditar de contratos que hubieran surgido de un contrato con el Estado. O sea, si a mí me incluyesen, digamos, a mí me incluyesen en ese contrato asociativo hoy, luego yo puedo acreditar esa experiencia que yo no ejecuté, esa prestación que yo no ejecuté, pero como ahora me han incluido un contrato asociativo privado, también ya puedo presentar esa experiencia como si fuese mía. Como si No, doctor, porque tendría que adjuntar ese documento a partir del cual usted es parte y va a ver si en la fecha que usted es parte ahora, junio del 2025, tiene relación con el contrato del año 2022, lo cual no habría relación y no pudiera acreditar esa experiencia. Bien, señor Cortés. Le agradezco sus precisiones, Doctor, van a ser valoradas por el colegiado. Sí, solamente un segundo. Por ejemplo, la directiva tiene una disposición transitoria que establece que no se valora de modo, como usted indica, de que siempre el contrato de consorcio, su participación para contratos con el Estado, hace una diferenciación en la directiva. También lo hace. Bien, le agradezco las precisiones. Cualquier alegación adicional, las partes pueden presentarlas a través de los escritos correspondientes. Sin mayor consulta que formular, se da por concluida la presente audiencia pública. Muchas gracias.